Bueno, buenos días, bienvenidos esta mañana. Yo quisiera que usted por un momento inclinara su rostro y le dijera al Señor que usted quiere aprender de su palabra, que nos enseñe, que sea nuestro maestro. Amén. Espíritu Santo, nosotros sabemos que tú eres nuestro maestro y también sabemos que necesitamos entender tu palabra, Señor. Necesitamos la revelación que viene de tu mano, de tu presencia. Por lo tanto, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Dios, porque queremos conocerte, Señor, tal como tú eres. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Amén y amén. Bueno, entonces, continuamos estudiando el libro de Filipenses. El libro de Filipenses lo estamos haciendo con el fin de entender el peligro de poner la confianza, con bien esto, el peligro de poner la confianza en esfuerzos humanos y no en Cristo para obtener la salvación. O sea, este es el título, o sea, este es el propósito más bien. Pablo escribe esta carta desde la cárcel de Roma. Es un detalle. Él estaba prisionero en la cárcel de Roma, pero él sigue preocupado y haciendo su ministerio aún estando preso. Pablo tenía un especial afecto por esta iglesia de Filipo, y en varias ocasiones, en otros libros, el apóstol habla de que fue una de las iglesias que más le ayudó económicamente. Inclusive dice: yo despojé a esta iglesia para poder servir a otros. O sea, había un afecto muy especial. Esta era una ciudad importante al este de Macedonia. Era una ciudad grande y la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo con la ayuda de otros líderes. Entonces, miramos que esta es una carta preventiva. Es una carta preventiva. ¿Qué significa eso? Significa que esta iglesia aún no había sido contaminada. El evangelio aún estaba puro en ese lugar. Por eso cuando comienza la carta dice: cuídense ustedes, cuídense. Y a diferencia de la iglesia de los Gálatas, que ustedes conocen, los Gálatas ya se habían contaminado. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige a los Gálatas, dice: ¿quién los contaminó? Me parece tan raro que ustedes corrían bien, pero alguien los contaminó. Entonces, en esta ocasión, es una advertencia. Como dice por ahí, es mejor prevenir que curar. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Prevenir o curar? ¿Curar? Bueno, yo diría que las dos cosas, ¿no? Prevenir para las personas que pueden llegar, ¿no? En ellos se puede prevenir. Pero en los antiguos ya tenemos es que curar. Y es más difícil curar que prevenir. Ahora, es duro, ¿no es cierto? Cuando ya la contaminación ha llegado, cuando la enfermedad ha entrado, es más difícil sacarla. Es mejor tratar de evitar. Ahora, estamos hablando de la religiosidad, estamos hablando del legalismo, que es el cáncer, de verdad, de la iglesia del Señor. Bueno, entonces, después de exhortarles, vamos a ir allá a la carta, vamos a mirar el capítulo 3 de Filipenses, y vamos a mirarlo desde el versículo 1, para tratar de que recordemos un poco lo que miramos el domingo pasado. Filipenses 3:1. Entonces el apóstol comienza diciendo: además, hermanos, alégrense, dice, de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles, perdón, estoy leyendo la otra versión, siempre me equivoco ahí. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Por eso decíamos que es preventiva, ¿no? Una fe que debía protegerse. ¿Por qué? Porque alrededor estaba el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice el versículo 2: cuídense de esos
perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Y el 3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Es una gran introducción la que el apóstol Pablo hace. Ahora, hoy vamos a estudiar los capítulos 4 al 6. Solamente son 3 versículos, 4 al 6, porque así es como se estudia la Biblia. O sea, la Biblia no se la puede estudiar a la carrera. Nos podemos demorar perfectamente unos 3 meses estudiando el libro de Filipenses, que tiene unos pocos capítulos. Pero así es como se estudia la Biblia. Entonces vamos a mirar el versículo 4, por favor. Ya este es el estudio para hoy. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus esfuerzos, yo las tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Bueno, hasta ahí dejemos. Vamos a mirar entonces que a partir de este versículo 4, él describe lo que era. Pónganle cuidado, lo que era antes de conocer a Cristo. Y aquí hay algo que me parece interesante, y es que este es un testimonio muy particular y muy diferente a los testimonios que estamos acostumbrados a escuchar en las congregaciones. Usted se ha escuchado testimonios de creyentes, ¿no es cierto? Y dice, bueno, oye, el hermano fulano de tal va a salir a dar el testimonio. ¿Y cuál es generalmente lo que dice o cómo lo hace? Entonces, comienzan diciendo, yo antes de conocer a Cristo era borracho, era adúltero, era ladrón y no tenía ídolos. Solo que esos son los testimonios comunes. Pero desde que estoy asistiendo a esta iglesia, a la iglesia fulana de tal, la mencionan, ¿no? Ya no soy nada de eso. Ese es el testimonio normal, el que todo el mundo conoce. Pero mire, el testimonio de Pablo es diferente. Por eso digo, es un testimonio muy particular, ¿no? Entonces dice, él ya no habla de cosas malas de su pasado. Él no está hablando de cosas malas, entre comillas, del pasado. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que dice Pablo para la gente era muy bueno en términos religiosos. No sé si me estoy haciendo entender. En términos religiosos, lo que Pablo estaba diciendo no era malo, era bueno, ¿sí? Era muy bueno. Ahora, eso era lo que se tenía que hacer, eso era lo que debía hacer un religioso, lo que estaba haciendo Pablo. Pero recordemos lo que hacía, ¿no? Miren las credenciales que él menciona y de las que en algún momento se sintió tan orgulloso. Y primero dice, fui circuncidado al 8º día según el mandamiento de la ley. O sea, a los 8 días de nacido ya los sometieron al cumplimiento de la ley, porque esa era una ley. Entonces, por ese lado, estaba cumpliendo. En segundo lugar, dice que era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué menciona lo de la tribu de Benjamín? Porque era una tribu de las que menos se había contaminado. Y eso certificaba que él pertenecía legítimamente al pueblo escogido de Dios. Entonces podemos decir, era de los escogidos. Pertenecía legalmente, no como muchos de los que andan hoy diciendo por ahí con la colita, el pelo largo y el manto, diciendo que son israelitas, impostores. Nadie puede ser israelita a menos que le corra sangre, ¿no? Israelita por sus venas.
Entonces él sí era del pueblo escogido de Dios. Pero también dice que era fariseo de fariseos. ¿Eso qué significa? Significa que pertenecía a la religión más exigente en cuanto al cumplimiento de la ley, porque eso era el fariseísmo. El fariseísmo, la religión de los fariseos era la más grande y la más conocida en aquel tiempo. Pero hay una cosa particular de esa religión, y es que ellos se creían los mejores. Pero si usted mira a los fariseos, ellos tenían un complejo de superioridad, y eso hacía que ellos menospreciaran a los demás. Los demás eran insignificantes para ellos. Pues a los gentiles los llamaban perros también, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Mire, cuando a alguien le hacen creer que es el mejor y que es el único y que los demás no sirven, le inflan el ego de tal manera que esa persona va a empezar a menospreciar a los demás porque le están enseñando erradamente que son los mejores. Es lógico que haya ese resultado. Entonces, como él se creía que, él pertenecía a la religión más famosa y más grande, entonces pensaba que era el mejor, y eso lo llevó a perseguir a la iglesia. Por eso perseguía a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo era un movimiento nuevo, contrario a lo que ellos enseñaban y predicaban, y ellos decían: nosotros somos los mejores y nadie puede superarnos. Pero también dice que demostró su fanatismo persiguiendo a la iglesia, y también dice que obedeció al pie de la letra la ley. Obedeció al pie de la letra la ley. Casi nadie lo había hecho, pero él lo hizo. Fue perfecto en la obediencia a la ley. Por eso le digo que este hombre, para la gente de ese tiempo, debió ser un héroe, ¿verdad? Un hombre muy admirado, pero para Dios no existía. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo eso. Ahora hay algo más que él mismo recalca y dice que fue educado por Gamaliel. Vamos a mirar lo que dice Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 3. Hechos 22, 1 al 3. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Bueno, entonces ya el apóstol convertido, dando testimonio, dice: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Estaba defendiéndose ante una autoridad. Dice el 2: cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. ¿Qué tiene de interesante esto? Ahora lo vamos a mirar. Dice: como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Y dice el 4, mire dice: perseguía a los seguidores del camino, o sea, si los conocían en ese tiempo, los del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arrastré tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. ¿Ve usted? Ahora, si nosotros le ponemos sentido a la lectura, vamos a poder entender de qué se trata todo esto. Bueno, entonces dice que fue uno de los hombres, Gamaliel fue uno de los hombres más respetados como maestro de la ley judía en el tiempo de Pablo, ¿no? Una eminencia. Él fue fundador de una de las escuelas rabínicas más famosas en este tiempo. Pero lo interesante es que ¿qué le aportó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un alumno excelente, sobresaliente, pero ¿qué le aportó? Es la pregunta. Este hombre, que era famoso religiosamente hablando, tuvo como alumno a Pablo, pero no le aportó nada. Lo único que le aportó fue un conocimiento religioso que al final lo único para lo que le sirvió
escribió fue para desviarlo del verdadero propósito de Dios. Si lo entendemos así, ¿verdad? Bueno, excelente maestro, ¿no? Cualquiera se hubiera sentido honrado de poder pertenecer a la escuela Shammai, como se llamaba esa escuela rabínica. ¿Pero para qué? Para que lo echara a perder, para que lo pusiera en contra de los propósitos de Dios. Ahora, y él lo declara porque dice que él persiguió a la iglesia. El mejor maestro, el mejor seminario, nada puede aportar si realmente el Espíritu Santo no está ahí. Mire, mucha gente hoy en día está confiado en sus títulos, ¿no? Y en su preparación, y se exhibe orgullosamente una cantidad de diplomas, ¿no? Doctorados, licenciaturas, maestrías. Hermano, pero realmente Pablo tenía más que eso, pero no le sirvió absolutamente de nada. Ahora, yo espero estarle hablando a estudiosos de la Biblia, gente que quiera conocer realmente a Cristo. Y es la única manera de no dejarse deslumbrar de todo esto. Yo puedo decirle, mis amados, que los seminarios pueden aportar, algo pueden aportar, pero nunca aportarán la revelación que se necesita para poder entender el mensaje de Dios. Yo soy licenciado. Yo tengo una licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas, ¿no? 5 años en el seminario Alianza de Colombia. Tengo mi diploma, los tenía en la pared, ya los bajé y los guardé por allá. ¿Qué me aportó eso? Conocimiento de una organización, ¿no? De pronto algunas bases en hermenéutica, en homilética. Pero de todas maneras, si no tuviera, o si yo no tengo la revelación del Espíritu Santo, yo seguiría siendo un ciego guiando a otros ciegos. Porque aquí lo que importa es la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, eso es lo que hace la religión. Lo que hizo Gamaliel con Pablo, bajo un disfraz de justicia y temor a Dios, lo que en realidad se hace es llevar a las personas a rebelarse contra la voluntad de Dios de una manera disfrazada, porque ni siquiera es de una manera abierta. Ese es el problema, que hay engaño detrás de todo eso. Y hoy la gente va detrás de ¿quiénes? De los ministros por su fama, por su récord, va detrás de los ministros por su elocuencia, por los títulos que tienen, y a las personas humildes las van haciendo a un lado. Pero una persona humilde puede tener más revelación que una persona de estas, porque el apóstol Pablo lo dijo. Dijo que él escogió a ¿quiénes? A los débiles, a los menospreciados, para avergonzar a ¿quiénes? A los sabios, ¿sí? Entonces, vamos a mirar Isaías 29:13. Isaías 29:13. Y ahí encontramos algo que luego Jesús repite en Mateo capítulo 5. Leámoslo despacio, sin afanes. Creo que tenemos que relajarnos un poco para que el cerebro también pueda asimilar. Dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas, como dice, de memoria. Yo quiero volver a leer este pasaje y dice así: así que el Señor dice, no es cualquiera el que lo dice. Este pueblo se refiere al pueblo de Israel. Dice que me pertenece. Ellos lo decían, ¿cierto? Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos descendientes de Abraham. Lo proclamaban por todos lados. Me honran con sus labios cuando dicen que me pertenecen, pero su corazón, que dice, está lejos de mí.
Ahora, siempre volvemos a lo mismo. Para Dios es mejor lo que está dentro que lo que está fuera. Dice, y la adoración, oiga, póngale cuidado a esto, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y si usted quiere, miremos lo que está en Mateo, capítulo 15, versículo 7. Habían pasado 400 años desde que Isaías declaró esto, y Jesús repite lo mismo, y la situación no había cambiado. 400 años, y el pueblo seguía en la misma situación. Por eso Jesús vuelve y reprocha la misma condición. Entonces mira lo que dice el versículo 7. Mateo capítulo 15, versículo 7. Ya me están leyendo, ¿verdad? Dice así: hipócritas. ¿A quiénes le estaba dirigiendo estas palabras? Al pueblo de Israel, especialmente a los dirigentes religiosos. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y mira lo que dice acá, hay un término más, ¿no?, diferente al que utiliza Isaías. Dice el 9, su adoración es una ¿qué? Farsa. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora, a mí sí me parece que deberíamos detenernos aquí para tratar de entender, porque es algo que estamos tratando de hacer. Nosotros tenemos que adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, hay que adorar a Dios. Entonces venimos al templo a adorar a Dios. Pero ¿bajo qué concepto estamos adorando a Dios? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Bajo qué concepto estamos adorando a Dios? Entonces podríamos resumir esto de la siguiente manera: la adoración de un religioso nunca llegará a Dios. La adoración de un religioso nunca llega a Dios. Puede cantar muy bonito, puede orar mucho, puede ayunar mucho, puede hacer todos los sacrificios que haga, pero Dios nunca mira ni recibe la adoración de un religioso. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque un religioso no conoce a Dios. Los religiosos no conocen a Dios, conocen la religión, conocen a los líderes que les inculcaron la religión, pero no conocen a Dios. ¿O qué dicen ustedes? ¿Se podrá adorar a quien no se conoce? No se puede. ¿Por qué? Porque la adoración es el resultado, mis amados, de una relación. Ahí es donde hay verdadera adoración. Y eso lo podemos decir claramente. Entonces, la exaltación de los religiosos es para los que crearon las normas. ¿De qué está hablando el pasaje ahí? Dice: la adoración de ustedes no es más que una mención a las normas de ¿quiénes? De los hombres. Entonces, cuando un religioso adora basado en normas humanas, no está adorando a Dios, sino que está adorando ¿a quién? Al creador de las normas humanas. Y de esa manera es como han desviado la adoración del pueblo para Dios y se han apropiado de esa adoración. Por eso, hermano, no le parezca raro, y usted sabe que estamos hablando, que hoy las personas veneran más a los líderes, pastores, apóstoles, profetas, como quieran llamar, los veneran más que al mismo Dios. ¿Es así o no es así? El respeto es para el pastor, la honra es para el pastor. Es que lo que el pastor diga, lo que el apóstol diga, eso hay que hacerlo. Hermano, ¿qué están haciendo ahí? Están, ¿no?, rindiéndole culto a los hombres y no a Dios. Ahora, no es que van a venir y le van a hacer un altar, eso no se ve, ¿no? Aunque algunos sí, porque yo conozco pastores, gente que
que se atropellan, ¿no es cierto?, porque el pastor los toque. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Porque creen que si Él los toca, entonces Dios los está tocando. Grave error. Y algunos, aunque sea le besan, quieren besarle la mano. Pues tenemos el gran, el líder más mentiroso de todo el mundo, que es el Papa, ¿no es cierto? Lo podemos decir abiertamente. ¿Qué hace la gente? ¿Quieren qué? Le besan la mano, lo adoran, se le hincan. Y ellos, felices de la vida, reciben una honra que no les pertenece, porque se están apropiando de una adoración y de una honra que solo le pertenece a Dios. Por eso hay maldición sobre estas organizaciones mentirosas. Pero lastimosamente no solamente en esta organización, sino que eso ya se introdujo como una práctica en las organizaciones cristianas. El pastor ya es intocable, ya no lo pueden tocar, ya hay guardias de seguridad alrededor con armas largas cuidándolo y protegiéndolo, porque es más que Dios. Y la gente, gloria a Dios, detrás de ellos, hermano, ya tienen doble venda en los ojos, ya se dejaron vendar los ojos. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás. Porque el engañador, ¿quién es? Satanás. Entonces mire lo que dice acá. Decimos que la adoración de un religioso nunca llega a Dios porque no lo conoce. La exaltación de estas personas es para los que crearon las normas, aunque se diga que lo que se hace es para Dios, en realidad es para complacer a los que crean y dirigen los programas y las normas. Yo no sé si ustedes o yo me estoy haciendo entender, pero hay normas por todos lados. Ahora, cuando Jesús les dijo la adoración de ustedes es una farsa, ¿qué quiere decir farsa? Es falsa, no es verdadera, a mí no me llega. ¿Por qué? Porque es una adoración que no obedece a lo que yo ordeno, sino a lo que otros han ordenado. ¿Cree que la iglesia cristiana está cayendo en esto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se está cayendo en esto. Y hay que abrir los ojos, tenemos que despertar. Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Eso era lo que les pasaba a los fariseos. Ellos sabían mucho de Dios, conocían la historia, porque la historia de los hechos poderosos de Dios se había venido repitiendo de generación en generación, y era una obligación de los padres que los hijos conocieran la historia de cómo Dios había actuado con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ellos se lo sabían de memoria, pero no conocían de una manera personal a Dios. Pablo es un gran ejemplo de eso. Pablo conocía la historia, veneraba la historia, enseñaba la historia, pero nunca conoció a Dios. ¿Cuándo conoció a Dios Pablo a Dios? ¿Cuándo lo conoció? ¿Cuánto recuerdan? ¿Cuándo lo conoció? En el camino hacia Damasco, cuando se le presentó Jesús de una manera personal, en una luz brillante, lo tumbó del caballo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Por eso alguien que no haya tenido una experiencia personal con Él, hermano, no lo puede conocer. Lo único que tiene en su mente es un conocimiento teórico de Dios. Pero a Dios hay que conocerlo de una manera personal. Y podríamos decir, hermano, que la verdadera adoración solo se puede dar cuando hay una relación personal e íntima con Dios. No se puede dar adoración, no puede haber verdadera adoración cuando no hay una relación personal e íntima con Dios. Es ahí, en la intimidad, ¿no? Por eso el apóstol Pablo más adelante, y eso lo vamos a estudiar después, él dice: todo esto, todas estas credenciales que para mí fue lo que me dio la fama, ahora las tengo por basura, dice, por el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Ahora Él cambió todo eso por el conocimiento de Cristo. Entonces, eso es lo más importante, hermano. Nadie puede
amar a Dios, nadie puede adorarlo, nadie puede por lo menos intentar obedecerlo si no lo conoce, tiene que conocerlo. Hermano, las personas que no conocen a Dios, que simplemente tienen conocimientos religiosos, hermanos, nunca pueden amar a Dios y obedecerlo. ¿Por qué? Porque son cosas que se quedan en la mente. Pero lo que realmente el que ama a Dios es porque lo ha recibido, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. La obediencia al hombre exalta al hombre. O sea, si yo doy una orden y todos me obedecen, yo me siento ¿qué? Honrado, ¿verdad? Y exaltado. Pero es que nosotros no estamos para que la gente nos honre a nosotros. Estamos para que la gente honre ¿a quién? A Dios. Así nosotros tengamos que desaparecer. Ese es el propósito de una persona, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando un poquito acerca de lo de la adoración y vamos a ir a Juan capítulo 4 versículo 20. Juan capítulo 4 versículo 20. Bueno, aquí Juan capítulo 4 cuenta la historia del encuentro de Jesús y la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes esa historia, verdad? Un encuentro muy bonito. Jesús se encuentra con una mujer samaritana que era de mala reputación. Ellos tienen una charla, ¿no? Bueno, primero Jesús le pide agua, ella no le quiere dar, luego Jesús le vuelve y le pide y ella al fin le da. Y en la charla, en lo que ellos conversaron, ella le hace una pregunta, en el versículo 20. Dice, así que dígame, le dijo la mujer a Jesús, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Bueno, esta es una pregunta interesante. Ahora, miren lo que dice el versículo 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. 22 dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adora, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues, dice, el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Y el 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Mire, qué interesante esta parte, porque, bueno, ya dejando de lado la desconfianza de la mujer, y Jesús mira a la mujer no como la mujer mala, sino como una mujer que necesitaba de la salvación. Entonces llegan a este tema que es muy importante. Aquí cuando se refiere a la adoración, ¿no? Se habla del culto. El culto y todo lo que se hacía en el templo. De eso se habla, ¿no? Y en ese tiempo ya ustedes saben que había un desacuerdo entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos decían que solo se podía adorar y que la adoración válida era solo en su templo, que estaba ubicado en el monte Gerizim. Por eso lo mencionan. Ahí está ubicado su templo. Ellos construyeron ese templo y ellos decían, aquí solo se puede adorar a Dios en este templo, en ninguna otra parte. Ahora, los judíos decían que no. Ellos decían que solamente se podía adorar, ¿dónde? En Jerusalén. Mire, la controversia de todos los tiempos, y eso no ha cambiado hoy en día. ¿Qué significa esto? Esto significa que las personas siempre han estado, ¿no?, peleando por atribuirse el derecho de ser los verdaderos adoradores y los que tienen la verdad. Por eso no le parezca raro que hoy
hayan organizaciones religiosas, iglesias o congregaciones que le digan a usted: nosotros somos los únicos. Aquí es donde hay salvación. Solo aquí es donde Dios nos escucha. Y descartan a los demás. Eso era exactamente lo que estaba pasando ahí. Los samaritanos decían: es aquí, los judíos decían allá, y eso los había llevado a un enfrentamiento que Jesús en varias ocasiones trató de reconvenirlos, pero no fue posible. Y es lo mismo que está pasando hoy aquí. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Ahora, ¿qué dice Jesús? En últimas, hermano, la pregunta de esta mujer es la mejor pregunta, ¿no? Porque no estaba dirigida ni al líder de los samaritanos ni al líder de los judíos, porque si le hubiera preguntado a los judíos, ¿qué hubieran dicho los judíos? Somos nosotros los que tenemos la verdad, así que véngase para acá. Y si le preguntaba a los samaritanos, pues los samaritanos decían: los judíos están equivocados, nosotros tenemos la razón, y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero el que tiene la respuesta es Jesús, amados. Por eso insistimos tanto en la necesidad de conocer a Jesús. Hoy en día no podemos confiarnos de nadie más, solo de Él. ¿Sí? Esta mujer fue a la fuente verdadera. ¿Y qué dijo Jesús? Entonces ahí miramos en el versículo 21, Jesús le contestó: créeme, mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Tiene algún mensaje para ustedes esta palabra? Jesús dice: no tendrá importancia. Es más, en el siguiente versículo dice: ya llegó el tiempo donde no tendrá importancia el lugar donde se adore, ni la forma como se adore. Hay algo más importante que el lugar y que la forma. Pero la gente sigue peleándose. ¿Por qué? Por el lugar y por la forma. Y sigue tratando de imponer un lugar, e imponer una creencia e imponer una forma, cuando Jesús dijo claramente que eso no tiene ¿qué? Importancia. ¿Qué significa eso? No importa donde usted adore. No importa donde usted adore ni cómo adore. Lo importante es que lo haga guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, mire que la gente no entiende, o sea, que hay que hacer una separación de lo que se hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Los templos, las orquestas, los coros multitudinarios, se dice así. Bueno, los coros grandes, como el que tuvo Salomón, de 3.000 cantores, eso era en el tiempo pasado. Los templos ostentosos eran en el tiempo pasado. Si usted se ubica en el Antiguo Testamento, nada de eso es importante. ¿O sí? ¿Ve usted? Jesús hizo énfasis en los templos, ¿no? En la decoración de los templos. No. El escenario de Jesús para ejercer su ministerio fue el desierto, la villa de los ríos, de los mares, al aire libre. El sermón más grande y más importante, Jesús lo declaró al pie de un monte, el monte de los olivos. Ese era el escenario de Jesús. Entonces, aún estamos pensando que esas cosas materiales van a impresionar a Dios, pero son recursos humanos que Pablo los tenía por montones, pero que no les sirvieron para nada. Entonces, mis amados, si avanzamos un poco más, Jesús descarta lugares y formas. Lo importante no es el lugar ni la forma. No importa si se adora a Dios cantando, orando, de rodillas o de pie. Lo verdaderamente importante es que lo que se haga, óigame bien, sea guiado y controlado por el Espíritu Santo. Eso es la única condición para ser un verdadero adorador. Por eso lo dice acá, mire, lo está diciendo acá. Dice el versículo 23: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, ¿cómo me convierto en un verdadero adorador?
porque hay adoradores falsos, una farsa. Lo que dijo Jesús. ¿Cómo me convierto en un verdadero adorador? Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, el Padre busca personas que adoren de esa manera. Y cuando Él dice en espíritu, se está hablando, el versículo 24 dice, pues Dios es espíritu, y todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí el apóstol? Perdón, el mismo Señor Jesucristo, que es el que enseña esta palabra, dice que el verdadero adorador tiene que ser guiado y controlado por el Espíritu Santo. Y lo que entiendo es que lo que se haga en el lugar del culto ya no debe obedecer a un programa o a una liturgia establecida por los dirigentes, sino por el mismo Espíritu Santo. Pero yo pienso que ellos también ignoraban que Dios estaba en todas partes, por eso tienen que aclararle que Dios es espíritu y lo pueden adorar como un espíritu en cualquier parte. Sí, ahora, hoy nosotros sabemos que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ellos sabían que el lugar donde Dios habitaba era el lugar santísimo, ¿no? O sea, el arca de la alianza que ellos cargaban para todos lados porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero hoy nosotros sabemos que Dios está en todas partes. ¿Y por qué está en todas partes? Porque es espíritu y porque está dentro ¿de quién? De nosotros mismos. Dios a través del Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, y eso significa que cuando usted está aquí, Él está aquí. Pero cuando usted se va a la calle, Él se va a la calle. Y cuando usted va a la casa, Él va a la casa. Y cuando usted va al baño, Él va al baño. Y cuando usted va al lugar más oscuro, Él va con usted. Eso es lo que significa. Entonces usted lo puede adorar aquí, usted lo puede adorar en el camino, en la casa, en la calle, donde quiera lo puede adorar. Pero tiene que hacerlo en el espíritu, no en la carne. Porque las formas son cosas físicas. Y eso es lo que nosotros queremos. Me gustaría que entendamos. Son formas físicas. Ahora, entonces, el Espíritu Santo tiene que ser el que imponga el programa, la forma, no el dirigente religioso. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Todo obedece al programa y al estilo que los dirigentes impongan. Por eso ustedes ven tantos estilos diferentes, ¿no? Si usted va a una iglesia, entonces en esa iglesia, o sea, la liturgia, hablando de liturgia, pues aunque es un término católico, pero liturgia significa el orden, como se establece el culto, ¿no? Y nosotros aquí tenemos una liturgia. ¿Cuál es la liturgia aquí? Yo sé que usted ya se la sabe de memoria. ¿Cuál es? Ajá. O sea, un hermano viene, lee un texto corto de la Biblia, hace una oración corta, porque así les hemos enseñado. O sea, los púlpitos no son para hacer oraciones largas, porque ahí ya seríamos como los fariseos hipócritas. Una oración corta, luego vienen las canciones de adoración, vienen las canciones de alabanza, viene la palabra, viene la ofrenda y se acabó. Eso es liturgia. ¿Quién lo estableció? Nosotros lo establecimos. ¿De dónde lo copiamos? De los demás. Porque eso es generalmente lo que se hace. Aunque otras iglesias, bueno, hacen otras cosas, ¿no? Hacen ministración, oran por la ofrenda de los niños, por la de las damas, por la de los adultos, por los diezmos, por los pactos, y se hacen unas reuniones tan largas y aburridoras, ¿sí? Entonces, todo eso es impuesto y dirigido por quienes organizan, dirigentes. Ahora, y si uno de otra iglesia viene aquí, ¿sabe qué dice? Pero es que ustedes, ¿por qué no hacen esto? Es que ustedes deberían ministrar, me decía alguien, ¿no? Ustedes deberían ministrar como ministramos nosotros. ¿Por qué no ministran? ¿Por qué? Porque
porque ellos creen que lo que ellos hacen es lo correcto y lo pueden imponer a todo el mundo, ¿sí? Entonces, mis amados, estamos metidos en un problema tan serio, en un cajón, hermano, que tenemos que patear hasta romperlo y salir de ahí. Yo les hice una pregunta al comenzar: ¿nosotros estamos previniendo o estamos curando? Y yo creo que estamos más curando que previniendo. Y conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Estamos atados, hermano, con cosas que tienen nombre, que tienen buena reputación, como dice Pablo: no coman, no vistan, no vayan, buena reputación, pero que no tienen nada de valor en los apetitos de la carne. Hermano, y eso hay que patearlo, y hay que romper ese cajón para poder tener libertad. Pero eso lo hacemos cuando conozcamos la verdad. Y cuando conozcamos la verdad. ¿Cuánta gente, hermano? Todos los creyentes están encajonados, hermano, en unas normas. Todos. Usted va a la iglesia católica y la gente ya sabe, ¿no? A qué hora se tiene que parar, a qué hora se tiene que arrodillar, cuál es la oración que sigue después, a qué horas el cura levanta la copa, qué hay que decir. Hay gente que está dormida y repiten, ¿por qué? Porque es automático, ¿sí? Y lo mismo pasa en las iglesias cristianas. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no le hemos permitido al Espíritu Santo tomar el control para que Él ponga las normas. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para guiarnos a la verdad. Para eso vino el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo complicado. Bueno, Jesús da una respuesta. Entonces, todo el que participa en el culto debe estar bajo la dirección del Espíritu. El que predica debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque lo que enseña debe ser revelado por el Espíritu Santo. El que dirige las canciones, ¿qué dicen ustedes? ¿Debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo, sí o no? Claro que debe estar. Debe estar. Hermano, aún para escoger una canción, debe hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo diría hasta para recoger la ofrenda, ¿no? Por no decir hasta para barrer, porque todo tiene que ver con ¿qué? Con la obra de Dios, la obra que Él quiere dirigir. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta para escoger una canción, hermano. ¿Por qué? Porque al escoger una canción, o sea, lo que se pretende es guiar a las personas a exaltar a Dios, ¿sí o no? Con esta canción, yo voy a exaltar a Dios, no exaltar al hombre o al artista. Y a mí siempre me ha preocupado esto de las canciones. Siempre ha habido una preocupación y una carga. Hermano, ¿por qué? Porque esto es algo muy delicado. Vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 5, hablando de las canciones ya para la iglesia, de lo que tiene que ver la alabanza y la adoración como nosotros conocemos. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Dice así. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el 19: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor, ¿dónde? En el corazón. Miren lo que está diciendo ahí: canten, ¿qué? Dice salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Yo estaba averiguando qué es un himno. ¿Qué es un himno? ¿Ustedes saben qué es un himno? El himno nacional. ¿Qué es? Miren, un himno es algo que hace honor a una causa, ¿sí? Y se convierte en algo que se tiene que repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, porque tiene un impacto fuerte en la vida de una persona. El himno nacional, donde usted lo escucha, ¿a usted qué hace? Usted como que algo le
suena por acá adentro, ¿no? Y eso no es malo, pues, listo, es nuestro himno nacional. Y esas notas del himno nacional, y hay gente que y los enseñaron en la escuela que había que colocarnos firmes y poner la mano, no sé dónde, acá o acá, aquí. Poner la mano acá, ¿no es cierto? Y firmes, con respeto. Entonces el Señor dice, canten himnos. Y cuando dice himnos, quiere decir, ustedes tienen que cantar, o sea, el contenido de sus canciones tiene que ser memorando, ¿no? Al Dios Todopoderoso. No puede cantar cualquier cosa, cualquier tontera. ¿Por qué? Porque rima, porque tiene swing. Deben hacerlo pensando a quién está dirigido y qué fue lo que pasó. Por eso yo recuerdo de niño las canciones eran diferentes. No sé cuántos de ustedes recuerdan, pero cantábamos, eran himnos. Es más, todavía tenemos los himnarios. Y yo siempre, de vez en cuando, miro esos himnos y los leo y tienen un contenido totalmente acorde con quién es Cristo, con quién es la salvación, con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo. Pero muchas de las canciones hoy, déjenme decirle, no dicen nada. Lo único que tocan son las emociones y hacen que las personas no entren en un ambiente de rumba. ¿Sí? Porque las iglesias se convierten en pistas, ¿no?, de baile. Esta definición está muy interesante. Dice composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria o otro proceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. Ajá. O sea, siempre tiene que ser en honor a lo que alguien hizo, a lo que alguien es. Eso es un himno. Y aquí dice salmos, himnos y canciones espirituales. No pueden ser carnales, sino espirituales. ¿Qué dice? 1 Corintios 14:15 dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Ajá. Con el espíritu. Entendimiento. Y entendimiento. No, entonces uno ve cosas, y bueno, de pronto en las redes ustedes también habrán visto, hermano, cosas que a uno lo dejan totalmente, ¿no?, aterrorizado, de verdad, de lo que se está haciendo en las iglesias, ¿sí? Y las personas se la gozan, pero dándole gusto al cuerpo, ¿no? Dándole vuelo al hilacha, como dicen ahí. Y qué buena que estuvo la alabanza en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque danzamos, porque dimos vueltas, porque hicimos giros, hermano, y nos desestresamos. Es que la alabanza no es para desestresarse. Hermano, no es una terapia desestresante. Es algo creado para exaltar a Dios con respeto y con el corazón. Para eso es la alabanza. Y a mí me preocupa, hermano, cuando las personas, por ejemplo, nosotros tenemos grandes artistas de la música cristiana, ¿no? Pero muchos de esos artistas terminan tomando la honra para ellos y no para Dios. Sí, porque la gente comienza, si se han dado cuenta ustedes, hay concierto en Pasto, hay concierto en Cali, y las personas van, ¿no es cierto?, a Cali, a Pasto, hasta a otros países van, porque va ahí fulano, sutano y sutano. Hermano, ¿qué están haciendo? Están yendo a rendirle honor a ¿quién? A un hombre, a un artista, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, porque el artista está dando motivos para que lo hagan, ¿sí? Entonces, todos los que servimos a Dios somos instrumentos en las manos de Dios. Y como decía Juan el Bautista, cuando Jesús aparece, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero mientras el artista se convierta como la luz, el que es verdadera luz siempre va a estar opacado. Y la luz no es un artista. ¿Quién es la luz? Cristo. El digno de toda la alabanza y la adoración es Cristo. Así que tenemos que tener, como dice ahí el texto que está leyendo Sigfredo, cantando con entendimiento. Cantando con entendimiento. Y es un consejo para los que estamos participando de la dirección
yo diría que toda la semana, ¿no? Deberíamos estar pidiéndole a Dios para que nos muestre con qué canciones podemos ministrar al pueblo, así como yo tengo que orar toda la semana para que me muestre qué le debo decir al pueblo. ¿Por qué? Porque para la iglesia hoy la adoración y la alabanza se han convertido en algo importante dentro del culto. Entonces, simplemente tenemos que darle más importancia a esto. El Espíritu Santo vino para tomar el control de todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que hoy están confundiendo las cosas, ¿no? Entonces el hombre se ha hecho especialista en tocar las emociones de las personas, ¿sí? Y lo preparan todo para tocar las emociones y luego le echan, se lo atribuyen al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está aquí, por eso hicimos todo lo que hicimos y dimos vueltas y el Espíritu Santo me tocó y el Espíritu Santo me ungió, hermano, cuando realmente todo es manejado en base a las emociones. Recuerde que cuando el Espíritu Santo vive en la vida de una persona, lo más evidente es el fruto, no son los saltos, ni las lenguas, ni el quebrantamiento. Lo más evidente es el fruto. Entonces, vamos a volver a Filipenses, ya estamos terminando. Filipenses 3:7. Aquí estamos en este pasaje. Entonces el apóstol dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, dice, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿A qué cosas se refiere? A esas 7 cosas que eran su credencial, ¿no? Credenciales de presentación. Fariseo de fariseos, bueno, educado. Eso ya no tiene valor, dice Pablo. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo realmente. Esas cosas, él creía que eran valiosas hasta que conoce a Cristo. Y yo le digo esto: una congregación que le da mucho más valor a lo que hace en su liturgia, como es cómo hay que ir vestidos, cómo se debe orar, cuánto se debe orar, es porque no conocen a Cristo. No lo conocen. Y cuando yo no conozco a Cristo, entonces necesito que alguien me ayude. Y el problema es que ese alguien puede estar usado por Satanás para desviarme del camino. Lucas 18:10. Encontramos algo que necesitamos mirar aquí para que nos ayude a entender. Lucas 18:10, la parábola del fariseo y el publicano. Dice: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, oiga bien esto, siempre Jesús hacía énfasis en la posición que ellos tomaban, porque la posición que uno toma dice mucho de lo que uno es. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Sí? Y miren lo que dice el 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todos mis ingresos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un hombre pecador. Entonces el 14 dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán ¿qué? Exaltados. Ahora, es simple. Un fariseo que confiado en su rutina religiosa. ¿En qué confiaba el fariseo? En su rutina religiosa. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, oro 3 veces al día. Bueno, sacaba a reducir todo lo que hacía Pablo, ¿no? Y para este fariseo todavía esto seguía siendo importante. Y de eso
se agarraba, ¿para qué? Para humillar y menospreciar al cobrador de impuestos, a quien lo tildaba de pecador. Entonces, confiado en el programa que él realizaba todo el tiempo, se creía mejor que los demás delante de Dios. Ahora, pero para Dios eso no tuvo ningún valor. Ningún valor. ¿Por qué? Porque a la final el que salió justificado no fue el que manejaba una rutina de ayuno y de oración constante, sino el que fue delante de Dios con un corazón humillado y arrepentido. Creo que fue David el que dijo: un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Nunca lo despreciará. Lucas 16:15. Este es el último texto que vamos a tomar, pero es interesante. Jesús, de nuevo dirigiéndose a los religiosos de ese tiempo, les dice: entonces se les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Y miren lo que termina diciendo el texto: lo que este mundo honra es detestable ante los ojos de Dios. Creo que la Reina Valera dice: lo que para el mundo es importante, para Dios es abominación. Él no quiere normas. Hermano, Él detesta las normas, porque Él ya las puso. Y cuando alguien crea una norma nueva, está haciendo a un lado lo que Dios hizo. Y la gente cree que entre más normas, que entre más nutrido sea el programa, que entre más espectacular sea, más va a agradar a Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que le importa a los líderes religiosos hoy no es agradar a Dios, sino agradar a ¿quién? A la gente. Todos están mirando qué cara pone la gente, si aplauden, si no aplauden, si se van contentos o no se van contentos. Hermano, pero qué error. Pablo lo entendió y dijo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Es a Dios al que tenemos que agradar. Y esta versión, la lenguaje actual, dice: entonces Jesús les dijo, ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Fuerte esto, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como les decía al principio, ser honestos, ser conscientes y decir: lo que estoy haciendo es lo que Dios pide, o es el capricho y la norma de una religión que me han impuesto. Hermanos, si usted considera que es algo religioso, no le dé miedo deshacerse de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que impide que nuestras vidas se consagren a Dios completamente. Terminamos aquí. Que Dios nos bendiga, mis amados, y vamos a seguir estudiando Filipenses. Filipenses es un libro muy interesante. Bueno, todos los libros, ¿no? Porque están ahí para ilustrar y orientar a la iglesia, y hoy necesitamos mucho ser orientados, porque estamos viviendo el tiempo más peligroso de toda la historia de la cristiandad, de toda la historia. Bueno, entonces vamos a recoger la ofrenda y vamos a terminar.